buenos días, amigos televidentes. Su programa Sentido Común, como siempre, llevando temas de interés nacional e internacional. En el día de hoy, con un tema nacional, abrimos preocupados, señores, por una información que aparece en el diario de la semana. Vamos a ver si, como no, si nuestra preocupación es válida. ¿Por qué? El tema que nos preocupa es un tema político, doméstico, pero de un poco mal gusto. Las cosas a veces de mal gusto se tratan. Claro, se tratan porque en términos políticos tenemos que ser realistas. Pero a veces uno se inclina a pensar algunas cosas. Pero se pregunta por otras. Ustedes dirán, bueno, ¿por dónde viene? ¿Qué es lo que está? Sí, hay en el periódico El Día, en su primera plana, una información que a mí realmente me luce un poco traída con mala fe. El doctor Temístocles Montaz revela: PLD tiene un padrón poco confiable. Yo no tengo duda de eso, en cierto modo. Porque si es poco confiable en muchísimas cosas en este país, el padrón de un partido puede serlo perfectamente. Y en este caso el PLD, ¿por qué no? Ahora, que lo diga Temístocles Montaz en este momento es algo que no es sincero, que no tiene sentido y que de verdad habría que ser un poco ingenuo para decir una mejor palabra, para poderle creer a Temístocles Montaz. Y es lamentable porque yo siempre he guardado respeto a Temístocles Montaz. Lo he ponderado en su nivel, lo he ponderado incluso en su honestidad y en muchas cosas, en su capacidad intelectual y todo. Pero creo que ha perdido un eslabón de la sociabilidad política del país. Temo Montaz ha sido tal vez el hombre a quien, más que al propio Danilo Medina, en un momento determinado le correspondía ser presidente de la República. Desde el punto de vista de jerarquía, hablo, de jerarquía interna. Y Temo Montaz, hasta un tiempo, ha sido responsable de lo bueno y lo malo que se haya hecho dentro del PLD, por lo menos corresponsable, con una
con una inclinación de mayor peso. Mayor peso en actividades positivas e igual en lo negativo, porque no va a ser bueno en uno y malo en otro, ni mucho menos. No, Temo Montaz lo pondero así. Pero creo que Temo Montaz ha sido víctima de una frustración que sí él desde hace tiempo acusa. Porque a veces el síndrome del individuo lo lleva a pisar sobre piedra sobrepuesta, y eso es peligroso. Temo Montaz, a partir de la toma del poder del PLD desde su inicio, decidió ser un buen burócrata, un buen tecnócrata, y fue abandonando poco a poco el sentido de la política nacional. Prefirió ser un funcionario, manejar a altos niveles algunos temas políticos, y se olvidó en primer lugar de su base de San Cristóbal. Se olvidó de su base del Distrito Nacional. Y se olvidó de muchas otras cosas que él consideró que ya no le servían, porque él había llegado al nivel más alto y eso le bastaba. Luego Temo Montaz ha querido conquistar un segmento político de su partido y fuera de su partido, pero le ha costado mucho esfuerzo y no lo has logrado. Y en ese sentido, ha tenido que pagar un precio que él no debió pagar, pero que su antipatía en sectores determinados le cobraron y le están cobrando. Él hace un esfuerzo, y su esfuerzo hay que verlo, y hablo de esa manera porque en cierta medida conozco algunas situaciones que no son de carácter general y que chocan con la personalidad de Temístocles Montaz. A mí, en cierto modo, me apena, porque el éxito del hombre no está basado fundamentalmente en su triunfo personal, sino en lo que puede a su alrededor crear y crecer o poner a crecer. No es un hombre, vuelvo y repito, no ligo a Temístocles Montaz a hechos corruptos ni actividades deshonestas en sentido general, pero ha sido mal político partiendo de sus aspiraciones. Se durmió en un lugar donde no tenía que dormirse porque los rodearon, se dejó rodear, se durmió sin centinela, y cuando ha querido poner centinela le han querido cobrar muy caro. Entonces, hay cosas que a veces usted mejor las calla y no las dice.
A él no le luce decir que el padrón del PLD es poco confiable, bajo ninguna razón, independientemente de que sea verdad. Como no le correspondía decir una serie de cosas que dijo en el pasado, y pleito que no debió abrirse con sus compañeros internamente. Incluso asuntos de carácter técnico y administrativo fueron mal manejados en términos solidarios, en términos del perdón, que él sabe perfectamente porque él es un hombre de fe, es un hombre de iglesia formado, pero no ha tenido la paciencia emocional necesaria para consolidar un liderazgo político que pudo hacerlo. Hoy no es posible bajo las condiciones que tenemos. Entonces, Temístocles Montaz está decidido a golpear a quien sea dentro de su organización política a cambio de recibir algunas adhesiones que, aunque las reciba, van a resultar falsas e hipócritas. Yo no tengo absolutamente ninguna animadversión contra Temístocles Montaz, pero no puedo dejar pasar lo que conozco y lo que puedo percibir en torno a sus pronunciamientos, en torno a sus actuaciones. Yo hubiera preferido a un Temístocles Montaz en otras condiciones, por encima de muchos. Pero él mismo se negó a ser solidario con sus compañeros, con los compañeros de valía, no populista. En cambio, engendró algunas pirañas que hoy debe estarse dando golpecitos en el pecho. Nosotros queríamos hacer este comentario con el sentimiento que lo hacemos, porque independientemente de todo, Temístocles Montaz, que ha sido un hombre de Estado, o es un hombre de Estado, no le podemos tampoco dejar pasar una serie de malcriadeza política que ha exhibido durante mucho tiempo. Yo pienso que puede ser que el padrón del PLD no sea confiable. En este caso estamos hablando de una situación política. Sí, claro. Pienso que no es confiable. Obviamente no tengo el vínculo de prueba, pero a él no le luce. A él no le luce hacer esa denuncia, ni le corresponde tampoco. Y habla del deterioro interno del partido, de la cual él ha sido parte de esa arquitectura. Y aunque ha dicho una serie de cosas, él no ha dicho en ningún momento, porque claro, no lo aprendió, a ser autocrítico y decir, no,
aquí cometimos tales errores. Y que conste que estamos hablando de una política de un individuo que viene desde antes de la primera toma del poder del PLD hasta los días de hoy. Pasar por algunas amarguras maledicientes como la pasó o la está pasando, porque es un golpe que no se sana tan pronto. Y ese golpe, aunque usted tome leche con vija, siempre se queda en el cuerpo. Y aunque sonría, como es el caso de Temístocles Montaz, que es un hombre jovial que sonríe con mucha facilidad, no necesariamente su sonrisa está cómoda con su interioridad. Pero para que ustedes vean en un detalle más acabado, lo que estamos hablando no lo hemos hablado bajo ninguna reseña preestablecida por nadie. Lo hablamos de nuestra propia producción, de nuestra propia memoria. Dice Temo que la escogencia de candidatos, decisión primarias abierta, se debió a la desconfianza en el padrón del PLD. Eso dice Temo hoy a esta altura. Refiere a una cuestión que yo quiero estar con él. El tema Odebrecht, traído con mala fe contra Temo Montaz. Él dice que no afectó su imagen. Realmente no la afectó, pero él aceptó esa lesión. ¿Sabe? A pesar de todo, yo hablé de que se durmió sin poner guardianes. Porque uno del problema de la gente, sobre todo aquella gente que se supera, como es el caso de Temo Montaz, que es uno de los hombres de este país del momento, de un nivel de superación extraordinaria, pero un hombre que le da vergüenza recorrer su camino. Le da vergüenza en el sentido de que su nivel está tan alto que no pudo mirar desde su posición, desde el estilo humilde, no pudo mirar que el país necesitaba de él mucho más que lo que ha dado. Y necesita de todos. Todos somos parte de esa inversión. Pero algunos, como es el caso de Temo, han debido cargar más pesado que lo que han cargado. Y no es sencillamente, me salió esto mal, pues adiós, ahí lo dejé. Y de acuerdo a este reportaje que se le hace en el periódico, el precandidato a presidente por el Partido de Liberación Dominicana, PLD, Temístocles Montaz, manifestó que la decisión de esa organización de escoger las primarias abiertas y simultáneas se debió al proceso de deterioro interno por la falta de confianza en su padrón.
Él sabe que eso no es verdad. Él sabe que eso no es verdad, aunque sea cierto de que, pero la decisión no se debió a eso. Y es por eso mi posición en este momento. Porque él no sabe que él sabe que no fue por eso, aunque exista, esas no fueron las causas. Pero él no se atreve a decirla. En definitiva, esa decisión es el resultado de un proceso de deterioro que se venía produciendo a lo interno del PLD, que inducía a no creer en el padrón ni en el montaje de un proceso interno, expresó Temo Montazo, de lo que él es parte de los responsables de todo ese deterioro que él señala. Él es parte, y parte advertida, porque no es que lo sorprendió. Si hay alguien que conoce la estructura intelectual, técnico-intelectual del PLD, este mito que le montás. Ahí no puede haber improvisación. Y la improvisación que pueda haber es una improvisación que tiene un lazo que alguien tiene que cargar con él. Tiene una complicidad con sectores que él nunca ha debido pactar. El pacto en política es necesario, es importante, pero lo que no es necesario es que usted en un momento determinado no asuma con responsabilidad lo que debe asumir. Y está muy bien. Temo lucha por una precandidatura. Y en el fondo, personalmente, diría yo, me transaría en cierto modo, pero al mismo tiempo tengo que decir mi verdad, como él trata de decir la suya, de que el tiempo de él, al menos en este momento, expiró. Entonces, a él le corresponde algo, quizá invernar durante cierto momento e incidir y tener el valor necesario para enfrentar una serie de escollos y una serie de verdades que han ocurrido a lo interno de su partido y luchar a espada rota frente a la conducción de un ejército de descamisados que le corresponde a él, abandonados por él mismo en momentos importantes, y entonces tratar de surgir como el ave fénix en aquella leyenda literaria, que en política no es tan fácil, aunque no imposible. Señor director, vamos a una pausa. Cuando regresemos tendremos más contenido en sentido común. Adelante. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina.
Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, vamos a continuar con algo más todavía sobre Temístocles Montaz. Temístocles Montaz tiene otra oportunidad política que no necesariamente es del momento. Temístocles Montaz tiene el suficiente nivel político e intelectual para incidir en asuntos vitales que no son necesariamente la primera magistratura. Y cuando digo esto, y lo que he dicho en cierto modo, lo digo tratando de poner las emociones de un lado y ver las cosas en el marco del desarrollo en otro. Por ejemplo, Temístocles Montaz no es un hombre de avanzada progresista. Más bien se sitúa en un hombre pasivo, al borde del conservadurismo, con un conocimiento de avanzada importante, que es justamente uno de los puntos o el punto importante en este momento en América Latina. Factores movidos por la política y los hechos en América Latina juegan un papel importante, y de haberse preparado y de haberse manejado, Temístocles Montaz fuera
el punto de donde habría que partir en todo momento. El problema es que él está en una especie de lago y está en apuro. Y uno quisiera ayudarlo, pero en el momento no hay suficiente cuerda para lanzársela donde él pueda soportarse. Entonces, él tiene que tratar de nadar, pero no puede, está cansado. O en los lugares, para cualquier lugar en la misma distancia, y él no se siente lo suficientemente fuerte para nadar en una dirección donde llegue a salvo. Y entonces trata de llamar la atención desde el centro del lago con el fin de ver quién llega primero en su auxilio. Pero ¿qué pasa? Que Temístocles Montaz está en un eje político donde él puede aprovechar y demostrar a la sociedad dominicana que independientemente de que él no merece el toque que se le dio con el caso de Odebrecht, debe asumir responsabilidad porque él sabía todo lo que se estaba haciendo. Él lo sabía y precisamente saberlo y no ejecutar al respecto le trae la dificultad del momento, que tiene que aclarar, porque por alguna razón lo hace, de decir que no lo afectó el tema Odebrecht. Y quiero decir una cosa para que no haya confusión. En un artículo que escribí hace un tiempo, que se publicó en español y en inglés, hago una radiografía de Odebrecht, a quien yo defiendo, no en sus actitudes desde el punto de vista de la corruptela, donde yo como opción profesional y necesidad apelo y descargo a Odebrecht. Odebrecht no vino aquí a corromper gente. Llegó aquí y entonces se puede decir que corrompieron a Odebrecht. Pero Odebrecht no vino con la intención de corromper a fulano de tal, ni mucho menos, ni nada. Pero no solo Temístocles Montaz, mucha gente del PLD seria, que no voy a mencionarlos, porque hay varios serios, sabían todo lo que estaba pasando en el interior y se quedaron sencillamente en la orquesta. Se quedaron peor en la orquesta, sin el papel musical. Interpretaron la sinfonía. Alguien poco confiable asumió la tarima y dirigió la orquesta. Y algunos bemoles mal dados en la instrumentación que le correspondió a la gente seria ejecutar, hicieron pasar por la sinfonía, porque los oyentes, los espectadores, al no saber de música, las notas discordantes no eran perceptibles, pero sí eran perceptibles para algunos de los sinfónicos que se dieron cuenta de que habían notas
que no encajaban. Pasó la situación, se armaron una serie de estructuras, crearon mecanismos y dominaron incluso actuaciones gubernamentales. Y estoy hablando así porque le voy a decir una cosa con toda sinceridad. Tengo suficientes nombres para tirarlo al circo, pero no quiero, porque quienes deben quererlo no lo hacen. Y entonces yo no lo voy a hacer para que ni siquiera la gracia me den a quienes corresponde asumir una defensa. La hago de manera anónima en ese sentido. Pero hay demasiados ladrones, para hablar en un sentido, que andan campante totalmente. Y no voy a caer en la individualidad política de partido. Voy a decir, desde Balaguer, 1996, hasta el día de hoy, ha habido trinchera de funcionarios y exfuncionarios, donde los responsables de un partido o de una política trazada saben y supieron dónde se atrincheraban, pero lo dejaron porque no se atrevieron a enfrentar la situación del momento. Por eso tenemos lo que tenemos hoy. Entonces, hay responsables o culpables por hechos o por omisión. Muchos no participaron, pero dejaron participar. E impidieron incluso que gente que no participaría, pero que sí bombardearía los hechos que estamos refiriendo, llegaran a la tribuna donde podían pronunciarse. Y no lo dejaron llegar nunca a las tribunas. Precisamente por eso, porque de una manera, por miedo, favorecían a los atrincherados. Y de eso no está exento Temístocles Montaz. Hoy el país necesita una intermediación. Y el líder de esa intermediación debió ser, o debe ser, Temístocles Montaz. Que se olvide Temístocles Montaz de la presidencia de la República en este momento. Pero lo que él debía ocuparse, porque tiene la calidad suficiente, el conocimiento suficiente, para buscar internamente una armonía que permita, aunque sea de manera precaria, pero con una ventaja de que están en el poder, pero que permita que el PLD retenga el poder. Ese debía ser el papel de Temístocles Montaz y no quererse colar frente a una situación haciendo una crítica ya sin validez de la que él, sin asumirlo, fue responsable. Nosotros lamentamos muchísimo tener que hacer este largo comentario, pero es un aporte que lo hacemos y no lo hacemos bajo ninguna condición, inducido por nadie. Si hay algo que nos caracteriza es precisamente esto. Por eso este programa, que no tiene compromiso con nadie, absolutamente con nadie,
lo hacemos con un esfuerzo propio, desmedido, incluso abusivo, nos damos la licencia para hablar de esta manera. Qué lástima, porque en realidad lo sentimos. Pero el cadáver está ahí y hay que enterrarlo. Las lamentaciones ya no son de orden de este momento, sino la meditación, y encima de esa meditación, la decisión, y la decisión debe ser rápida. Es decir, la decisión de un político en un momento determinado no es la justeza de la misma, sino en el momento y la oportunidad en que se produzca. Vamos a una pausa, señores. Regresamos con más en Sentido Común. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, hemos hecho algo que lo hacemos con un sentido de responsabilidad, enfrentando
determinados males y buscando que esos males no se extiendan, al contrario, que sean parte de una herramienta de crecimiento. Convertir la derrota en éxito, en triunfo. Montarnos sobre los escombros para ver más lejos y no llorar el paisaje después de la batalla. Nosotros entendemos, y los que saben, los que nos conocen saben que cuando hablamos lo hacemos al precio que corresponde a la sociedad. Podríamos tener desde esta tribuna una posición diferente y nos iría mucho mejor. Pero hay cosas que hay que decirlas. América Latina está pasando por tragos amargos, donde parece que la retama solo corresponde a unos pocos. Y los fabricantes de la retama la suministran y algunos se la toman como la cicuta que le suministraron a Sócrates. Y no es factible. En nuestro caso particular, somos capaces de defender las buenas actuaciones del gobierno en cualquier escenario. En cualquier escenario, que son muchas. Pero jamás nos vamos a plegar a actuaciones antipatrióticas por el hecho de que nos perjudique, lamentablemente. Nos encontramos en el caso totalmente reciente, presente, de ser crítico, duro, tenaz, contra la amenaza de la firma donde quisieron llevar al presidente de la República a firmar un pacto que nos llevaría a un atolladero. Y nos opusimos como, en este caso afortunadamente, como un gran alto porcentaje de la población dominicana de todos los niveles. Y así lo entendió el presidente de la República al no firmar el dichoso pacto, que aquí no conviene y probablemente en otro lado del mundo convenga naturalmente, pero a nosotros no. Y debemos actuar basado en la conveniencia de nuestro país. Y saludamos y aplaudimos todo. No vamos a salir ahora a sumarnos al coro de decir, obligamos al presidente que tal cosa. No, el presidente también es dueño de este éxito, dueño de esta actuación. Él también es dueño. Entonces, cosas así, nosotros las vamos a defender. No importa quiénes sean sus patrocinadores. Así como hemos defendido desde el primer momento, y valga el autoelogio, porque para eso tenemos la edad que tenemos y el tiempo en el oficio, y dijimos desde el primer momento el enfoque que se le está dando a Willy Falcón es incorrecto. Pero no es incorrecto de que el gobierno lo dejara entrar al país. Eso no tiene nada, eso es correcto, sin ningún tipo de discusión. Si tuviéramos la educación suficiente y el despojo sectario del veneno político. Si
Si hubiera sido yo el presidente, igual lo hubiera hecho. Sí estoy dentro del sistema, naturalmente. Qué dudo que yo estuviera dentro del sistema siendo presidente. Pero tengo que acatar los lineamientos, porque entonces no puedo defender lo que digo defender, que defiendo la permanencia de Pedro Santana en el Panteón Nacional. Estoy casi seguro de que Temo Montaz no me apoya en la permanencia de Santana en el Panteón Nacional. Pero, ¿qué tiene eso que ver? Sí, claro, eso tiene muchísimo que ver, lo que estoy diciendo. Es la insensatez frente a la sensatez. Es cómo manejar situaciones que en un momento determinado pueden no convenir, pero que podamos obviar y hacerla convenir en el futuro tiempo, o viceversa. Entonces, debo saludar al presidente de la República por no firmar un pacto que perjudicaría a la nación dominicana. Igual que debo saludar, incluyéndome a mí mismo, a todos los que de una manera u otra aportaron a que eso no sucediera. Y de igual manera, digo, no, lo de Falcón no es incorrecto del gobierno. Pero de misma manera digo, el error de Punta Catalina es construir una obra de nación necesaria, importante, correctamente construida, pero construirla en un terreno ajeno. Y es una falla del gobierno encabezado por Danilo Medina. Pero eso no le gusta a mucha gente. Dicen que eso es un ataque oposicionista. Pero por Dios, te estoy dando todo el apoyo, yo lo doy a Punta Catalina. En todos los sentidos. Pero digo, no, ese terreno, ese 1.600.000 metros de terreno, no debe ser ajeno. Punto, es un criterio. Pero es un criterio de nación. Por mi formación lo entiendo, por mi política estatista, que creo que el presidente Danilo Medina debe meditar. Él como economista que es y un hombre preocupado en los asuntos económicos, debe dinamizar a través de los organismos para eso, las pymes y todo, dinamizar mucho más, un poco más adelante, el tema del emprendedor, el tema financiero y el tema impositivo para todos aquellos que de una manera u otra quieran y pueden aportar al desarrollo de la nación. Como es poner fin a este programa que es parte del desarrollo de la nación, porque el tiempo ya así nos los indica. Así que será hasta mañana pues cuando estaremos de nuevo con ustedes en una versión más de sentido común. Hasta entonces.